Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Paula Nieto Estrella del curso matutino 4.1 y voy a hablarles sobre qué aprendí de la materia de la psicología del trabajo y las organizaciones. Bueno, esta materia me pareció bastante interesante y al principio de lo que iba a ver la materia no me sonaba muy interesante esta materia y para ser sincera, pero después del tiempo y después de ver cómo la Miss Lucía también daba la materia y las clases que daban con ejemplos y todo, cada clase me iba pareciendo mucho más interesante y fue una de las clases que a lo largo del semestre aprendí y puse en práctica. Comenzando con qué era la psicología del trabajo, uno de los autores que me pareció con un concepto interesante y también certero era el de Cepeda, que decía que el trabajo es una actividad humana social y que era algo complejo y dinámico, que puede ser ejercido tanto de manera individual como colectiva. Una de las teorías que se habla en clase, uno de los modelos que se habla en clase, que fue de Frederick Taylor, que se habló sobre la organización científica del trabajo. Me pareció interesante cómo pudimos comparar este modelo con las teorías de las relaciones humanas de Elton Mayo, ya que las dos se diferencian entre sí bastante, pero que también sirvieron de mucho en su tiempo y en su contexto. Por ejemplo, la organización científica del trabajo sucedió en el año de 1911, que fue el año de la Revolución Industrial, y donde era importante y se veía importante lo que es la producción en masa y también la eficiencia mecánica. Aquí se veía al trabajador como obrero y al jefe como si fuera su patrón. Era como una relación de jerarquía. Y aparte, lo que se puede decir, al trabajador lo veían como un recurso que debía de ser controlado. Además de que lo veían como una pieza de máquina, más o menos como un engranaje. Y también decía que la motivación para los trabajadores era el dinero. Entonces luego vino Elton Mayo y dijo que en el año 1927, que fue después de la guerra, había que tener una reconstrucción social y aparte como un renacimiento. Y esta teoría de las relaciones humanas fue en respuesta de los problemas que estaban surgiendo debido a la mecanización excesiva que estaban teniendo. Donde no se veían los aspectos emocionales y sociales. Entonces luego Mayo vino con su teoría de las relaciones humanas y comenzó a decir que el trabajador no era solo una pieza, una máquina, sino que era un ser social que podía ser influenciado tanto como su entorno como con las relaciones interpersonales que ocurran dentro de la organización, y que su motivación no solo era el dinero, sino también era la satisfacción y el sentido de pertenencia que uno tiene dentro de esta organización, lo cual me pareció bastante interesante porque en los últimos meses he tenido 2 trabajos, los cuales cumplen las mismas funciones, pero se sienten de distinta manera, ya que en uno de los trabajos siento que es un poco más mecanizado, que simplemente estoy ahí para cumplir con mis tareas laborales, realizar mis funciones, y no se siente como que una relación o no me lleva, no tengo como una relación personal con mis compañeros y tampoco con mis superiores, a comparación de mi otro trabajo que cumple las mismas funciones, pero siento que ahí sí hay un sentido de pertenencia, y creo que esto sí tiene que ver y sí influye bastante en cómo uno va a realizar las tareas y cómo uno realiza su trabajo. Como por ejemplo, en el primer trabajo, en donde no tengo sentido de pertenencia, realizo mis tareas como puedo, las trato de realizar de manera eficaz, pero en el otro trabajo, en donde sí tengo sentido de pertenencia, y también me llevo muy bien con mis compañeros, con todos mis compañeros del trabajo y también con mis superiores, hago el trabajo no solo porque tengo que cumplir esta tarea, sino porque me gusta, y también es un ambiente laboral mucho más cómodo, y así realizo mis tareas. Yo siento que realizo mis tareas de mejor manera, entonces siento que esta teoría sí
es certera y sí es verdad que cómo te sientas motiva las tareas que vayas a realizar dentro de una organización. Otra clase que también me pareció bastante interesante fue una tarea en específico que me pareció interesante fue cuando hicimos las entrevistas a las personas como una pregunta en específico que era ¿qué es el trabajo para usted? Hubo diferentes respuestas en las entrevistas, pero me llamó la atención como todos dijeron que era un crecimiento tanto económico como también personal y también un crecimiento social y laboral. Entonces me pareció a mí interesantes las respuestas, ya que pude ver cómo según el rol que vayan a desempeñar cada persona dentro de la organización se tiene que adaptar a distintas cosas, como por ejemplo alguien que es introvertido, si da un servicio de atención al cliente tiene que adaptarse y mejorar y esto le permitía incluso mejorar sus habilidades comunicativas y también que esto influía al final terminaba influyendo en su personalidad. Ahora ya que estaba trabajando, por ejemplo yo también que estaba trabajando en atención al cliente, después de tener unos meses cumpliendo ese rol, siento que he sido un poco más social, o sea que siento que he mejorado mis habilidades comunicativas porque yo siento que soy una persona también como introvertida, pero gracias al trabajo me he sentido como más suelta, como que he podido hablar más cosas con las demás personas, que he podido interactuar más. Entonces siento que todas las cosas que se hagan dentro de la organización van a influir bastante en la personalidad de uno, en cómo incluso actúa fuera de esta organización. No es solo que queda dentro de la organización, sino que también todo lo que se realiza aquí también va al exterior, o sea, influye bastante en cómo tú te comportas fuera incluso de la organización. Entonces bastante interesante el enfoque que tenía Caxican sobre que veían la organización como un sistema social abierto, porque es verdad que siempre va a haber una socialización y todo lo que se haga dentro de la organización va a ser en interacción con las demás personas. Y además que otro concepto que me pareció también interesante fue la entropía negativa. Yo no había escuchado sobre eso. En sí la entropía negativa era una distribución de energía de manera igual o igualitaria para que haya un equilibrio constante, pero se llamaba negativa porque se mantenía este equilibrio con la búsqueda y era a través del crecimiento. Por eso es que se la llamaba de manera negativa. Entonces me parece este concepto bastante interesante porque es verdad que las organizaciones para que tengan un crecimiento o para que sigan existiendo tienen siempre que ir hacia arriba, o sea, tienen siempre que estar en constante crecimiento al mismo tiempo que hay un crecimiento social. Por ejemplo, si hay más tecnología, tienen que adaptarse a esa nueva tecnología. Si también algo está de moda en el ámbito social, también para poder seguir produciendo tienen que adaptarse a lo que la sociedad o la cultura está pidiendo, y así las organizaciones pueden seguir existiendo. Y en sí hay muchas clases que también me parecen interesantes, que también podría decirlas, pero me iría de largo. Entonces quería decir que en conclusión, la verdad la materia de la psicología del trabajo y las organizaciones me pareció bastante interesante y todas las clases me gustaron. También me gustó cómo daba la clase la Miss Lucía, cómo ponía ejemplos que uno podía visualizarlos y podía entender. Por ejemplo, si yo solo leía la teoría, yo tal vez no hubiera entendido las clases, pero con los ejemplos que daba, se me hizo mucho más fácil que la teoría se me quede. Entonces me pareció, aparte hacíamos dinámicas y todo eso me pareció interesante. Fue una de mis clases favoritas de este semestre y espero volver a ver a la Miss Lucía en los próximos semestres. Muchas gracias y esto fue todo lo que aprendí en psicología del trabajo y las organizaciones.